Está con nosotros el padre Erneider Pérez Correa. Es un sacerdote arquidiocesano de Medellín desde hace 12 años. Su formación la cursó en el Seminario Conciliar de Medellín. Sus estudios de filosofía y teología los realizó en la Universidad Pontificia Bolivariana y licenciado en Teología Fundamental de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Ejerce su tarea misionera en la parroquia de Nuestra Señora de la Piedra en Belén, despertando gran amor a Jesús Eucaristía por medio de la Santa Misa que todos los días preside, y los jueves con la hora santa, en la tarde reforzando la oración vocacional por los sacerdotes, por las religiosas. Invita con mucho amor a la Santísima Virgen, invita a sus fieles con el rezo del Santo Rosario de Aurora meditado todos los sábados. Su trabajo pastoral lo realiza en colaboración con un buen grupo de laicos comprometidos para las diferentes actividades. Es un sacerdote sencillo, pobre y generoso con todas las familias de su parroquia, que la tiene organizada en 3 sectores. Sea bienvenido, Padre Erneider, y gracias de antemano por esta colaboración en esta tarea que tenemos de acompañar a nuestras hermanas y también a los evangelizandos. Invitamos a la audiencia que por el chat escriban sus preguntas durante la conferencia. No vamos a interrumpir, sino después, por medio del chat, vamos a leer las preguntas que se les ocurra durante la conferencia. Padre, bienvenido. Es suya la sala y suya la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre. A todas muy buenas noches. Buenas noches. Para mí es un grato honor poder estar con ustedes y haber recibido esta invitación de parte de todos ustedes para compartir con ustedes la fe y poder compartir pues esta experiencia de acompañamiento en la experiencia del camino de la fe, que nos lleva obviamente en este tiempo actual dentro de una teología espiritual. Y más, pues obviamente en medio de esta semana vocacional que estamos celebrando y que obviamente nuestra tarea como religiosas y como sacerdotes y demás, y laicos y todos los que estamos comprometidos dentro de la Iglesia a seguir orando muy fuertemente por las vocaciones, tanto a la vida sacerdotal como a la vida consagrada religiosa como son ustedes. Bueno, después de esta presentación que la Madre hace, yo sí quisiera empezar pues como esta conferencia de un modo muy sencillo, no es algo pues tampoco muy elevado, o tampoco yo creo que la hermana Noelia lleva varios, no sé, 2 o 3 años conociéndome aquí en esta parroquia. Llevo ya 3 años como párroco y que es mi primera parroquia como párroco también, porque como les dijo la hermana, estaba en una experiencia en Roma y después de llegar de Roma, el señor arzobispo me colocó acá para pastorear y guiar a esta comunidad del pueblo de Dios. Como les decía entonces, es una conferencia sencilla. No he aprendido en toda mi formación y en Roma a que las cosas deben de hablarse de la realidad, porque el tema mismo nos lo dice. Si vamos a hablar de un acompañamiento desde unas bases bíblicas, las bases bíblicas de un acompañamiento desde la espiritualidad que nos ayuda a nosotros, no solamente a que Dios nos acompañe, sino que nosotros acompañemos y acompañemos esa misión que nos ha encomendado el Señor, pues debe ser desde la misma realidad. Y esa realidad, pues, no debe ser cosas muy exorbitantes, sino que son cosas sencillas. Por eso entonces, con lo que he preparado, ha sido sencillo. Espero que sea del agrado de ustedes como audiencia y que les permita a ustedes como religiosas y a mí también como sacerdote
poder aprender y poder obviamente entre todos sabernos orientar en el camino del Señor que nos lleva en este acompañamiento y que nosotros acompañamos también a las comunidades a las cuales están a cargo de nosotros. Quisiera comenzar entonces en estos fundamentos bíblicos para dar como inicio a esta conferencia, primeramente teniendo en cuenta que hay una responsabilidad, es decir, si vamos a hablar del acompañamiento desde unas bases bíblicas y que obviamente eso nos ayude a descubrir cómo la teología hoy nos está invitando a una espiritualidad específica dentro de unos acontecimientos y unas realidades que se viven, los fundamentos bíblicos nos actualizan, porque obviamente nos dan a entender de que primeramente nosotros tenemos una responsabilidad, y esto lo digo yo como una introducción a lo que obviamente ustedes me han pedido que les comparta. Y la responsabilidad que tenemos es desarrollar un cristianismo o un ser de cristianos y cristianas a una comunidad específica. Es claro de que ustedes en la comunidad tienen un carisma y en medio de ese carisma acompañan una porción, una pequeña comunidad en los momentos de que ustedes están desarrollando el carisma que obviamente llevan como comunidad religiosa. Y entonces en medio de eso, lo primero que el Señor nos está invitando a través de este tema o de esta charla es a que descubramos primeramente cada uno de nosotros cuál es nuestra responsabilidad. Responsabilidad que no parte desde nuestro ser consagrado o de nuestro ser religioso, sino que parte desde el bautismo. Y esa parte del bautismo nos lleva a decir, es que yo soy cristiano, yo soy cristiana, y mi creencia y mi fe me llevan a un Dios, y no es un Dios que está a lo lejos o que está apartado, sino que es un Dios que está cerca, y es un Dios que me acompaña, y me acompaña en comunidad. Y ese acompañamiento de Dios en comunidad me lleva a una responsabilidad, y es la responsabilidad que tengo con los demás, con los que yo acompaño, con los que yo les transmito también ese testimonio que tengo de parte de Dios que me acompaña en la vida. Pero también viene un segundo punto en esta introducción al tema, y es que nosotros a través de esas personas, esos miembros de la iglesia que acompañamos y que obviamente tenemos responsabilidad de parte de Dios con ellos, obviamente tenemos otra parte, y es de que nosotros descubrimos en ese acompañamiento unos caminos, y esos caminos son los caminos de Dios, unos caminos que nos van llevando en el caminar y en el acompañar a descubrir a un Dios que se va revelando y que se va manifestando en la manera presente en los momentos actuales. Y hay algo tercero, y es que la tercera parte de esta introducción es de que nosotros, dentro de esa responsabilidad y dentro de ese acompañamiento con unas doctrinas pastorales que tenemos, llevamos a que una comunidad, un grupo de personas que hacen parte de la iglesia se armonicen en la comunidad. En conclusión, tenemos entonces una semana vocacional, y yo creo que esta semana vocacional nos debe ayudar primeramente en este tema a descubrir mi vocación. Es lo primero que yo debo pensar, porque si vamos a empezar a mirar, vamos a empezar a mirar los fundamentos bíblicos, vamos a descubrir que lo primeramente que tenemos que descubrir es la voluntad de Dios, una voluntad de Dios que se reveló, y que se reveló a iniciativa no nuestra, sino a iniciativa de Dios. Y esa iniciativa de Dios es la que nosotros comúnmente llamamos, entre nosotros como religiosos o como consagrados, llamamos vocación. Y es de ahí donde debe partir todo. Partimos de una vocación personal, cristiana y especial. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido llamados de manera personal por Dios, como lo muestra bíblicamente, y ahorita lo vamos a ver más específicamente. Hemos sido llamados a una vida cristiana por el bautismo, ya que somos bautizados primeramente. Y en una tercera situación, un llamado especial, que es el que cada uno de nosotros en este momento ejercemos, y este llamado es a la vida consagrada, en el caso de ustedes como religiosas, y en el caso propio a una vida sacerdotal. Pero hay una segunda cosa, y es que en medio de esa vocación surge una misión, y esa misión no puede ser una misión cualquiera.
hermanas, miren, la misión que tenemos todos, llamados al cristianismo de manera personal y de manera especial, es una misión que ya tiene un estilo, y el estilo que tiene es el estilo de Jesús. Ahí no podemos nosotros decir que nuestra misión es una misión a nuestra manera de ser, a nuestra manera de actuar o a la manera que nos parezca, no. El sentido de esta vocación y el sentido de este acompañamiento empieza con una misión, y es la misión que debemos todos nosotros cumplir de manera personal, de manera cristiana y de manera especial, pero que todo va marcado en un estilo, y es el estilo de Jesús. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces nosotros colaboramos, somos servidores, somos instrumentos, y ahorita en el transcurso del tema lo iremos desarrollando para descubrir que nosotros como colaboradores, como instrumentos del Señor, vamos en medio de la iglesia acompañándola, pero al estilo de Jesús. Pero también tenemos algo importante, y es que nosotros ese acompañamiento lo tenemos que alimentar. Y entonces alimentamos claramente nuestra vocación al estilo de Jesús, y Jesús nos va enseñando y nos va mostrando que el sentido que debemos darle a ese acompañamiento debe ser desde un sentido profético y desde un sentido sacramental. Entonces cada uno de nosotros, al acompañar dentro del carisma, dentro de la misión que tenemos, sabemos muy bien que el sentido que Jesús nos va mostrando y nos va enseñando va siendo desde un sentido profético y desde un sentido sacramental. Y por último, como para terminar esta introducción de este tema del acompañamiento desde los fundamentos bíblicos hacia un planteamiento de teología espiritual, debemos tener algo claro, y es que no puede faltarnos como modelo de la misión la Santísima Virgen María. Entonces, esto lo quiero yo como mostrar con el fin de que podamos mirar una introducción o un desarrollo hacia el tema que ustedes me han pedido que les acompañe y que les comparta en esta noche, donde es acompañar desde la misión que tenemos, a dejarnos acompañar primeramente, pero ese acompañamiento que tenemos, obviamente también a compartirlo con la comunidad, con aquellos que están cerca de nosotros, y que obviamente va haciendo un discernimiento que nos lleva a una conclusión, y es a lo que todos esperamos, tanto nosotros como la gente o la comunidad eclesial, y es la voluntad de Dios. Empecemos entonces con la primera parte de este tema. Yo he dividido el tema en varios puntos. Vamos a empezar con el primero, y el primero lo quise llamar la voluntad de Dios en la revelación. Salve guardar algo, y es que, bueno, el tema lo tengo preparado, pues no, con las situaciones de la parroquia y todo lo que me acarrea como párroco, y más ahora con toda la virtualidad. Todo el día he estado en reuniones, y así ha sido la semana pasada, entonces no pude pues como hacerles una presentación más académica y más, digámoslo así, apropiada desde una diapositiva o así, para compartirles este tema. Pero luego, después de estos días, les enviaré a través de la hermana Noelia, les enviaré las memorias de este tema para que ustedes ya puedan tenerlo también en sus manos, y así puedan pues volverlo a leer y si quieren compartirlo, pues lo pueden hacer. El primer tema o la primera parte que quiero comentar con ustedes es la voluntad de Dios en la revelación. La voluntad de Dios en la revelación. Si vamos a empezar a mirar los fundamentos bíblicos para descubrir un acompañamiento, y ese acompañamiento planteado desde una teología espiritual del momento, no podemos descuidar, no podemos olvidar de que la voluntad de Dios siempre ha sido revelarse. Y esa revelación, obviamente, bíblicamente, tuvo unos inicios o un testimonio bíblico de donde parte la fe. Y la fe comienza en Dios, que se ha revelado a un pueblo que obviamente bíblicamente sabemos en el Antiguo Testamento que es Israel. Y que Israel hace parte en la Biblia o en el Antiguo Testamento de lo que obviamente también va a mostrar luego el Nuevo Testamento, y es la comunidad cristiana primitiva. Si nosotros vemos los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos vamos viendo de que ese culmen, esa plenitud de Dios en la revelación se va configurando, se va mostrando principalmente en una comunidad, es decir, en un grupo de personas. No siempre va a ser hacia un individualismo o mostrarlo hacia una
situación meramente personal, sino que la voluntad de Dios es revelarse a uno y a un grupo como tal para luego hacerse conocer a los demás. Y ahí es donde ya empezamos a hablar de acompañamiento. La voluntad de Dios que es revelarse, Dios que se revela a través de la experiencia de un pueblo, a través de la experiencia de una comunidad primitiva, que obviamente va teniendo experiencia de Dios a través de lo que Dios le ha ido revelando y en la plenitud en su Hijo Jesucristo. Por tanto, entonces podemos descubrir algo muy importante, y es que Dios que se revela a un pueblo o a una comunidad cristiana primitiva, como nos lo muestra el Nuevo Testamento, lo hace en situaciones concretas, y eso lo sigue haciendo hoy. Y las situaciones concretas es a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural. Es decir, hay una realidad, y es en esa realidad donde se va organizando lo que es el Antiguo Testamento y posteriormente lo que conocemos como un Nuevo Testamento. Y que al irse organizando, entonces vamos viendo que en un primer momento, como es el Antiguo Testamento, descubrimos que Dios se ha revelado a un pueblo y ese pueblo se va organizando. Dios lo va instruyendo, lo va orientando para que la acción de Dios en el ser humano ayude a que ese pueblo, al organizarse, pueda ir descubriendo un camino de libertad y de salvación, una tierra prometida, una tierra donde no solamente estarán ellos, sino que el mismo Dios los irá acompañando y los va organizando como pueblo, como nación. Y esa es primeramente la voluntad de Dios. Recordemos algo importante, y es que el Génesis nos presenta, pues sabemos bien, la parte de Abraham. Ahorita vamos a ver un poquito frente a Abraham, pero recordemos algo, y es de que el hecho del episodio del pecado, tanto de Adán y Eva, como todo aquello que acontece con Caín y Abel, y todo aquello que surge con Noé y demás, vamos viendo allí prefigurado de que en el momento en que el hombre, el ser humano, peca, Dios comienza su plan de salvación. Y su plan salvífico es primeramente sacar al hombre de la maldición que el mismo hombre ocasionó. Eso es una realidad que nos va mostrando el Génesis. Es el camino que Dios empieza a tener. Es decir, Dios, en el momento en que el hombre peca y se distancia de Dios y digámoslo de esta manera, queda maldito, Dios comienza a buscar la manera de cómo bendecir al hombre y poder bendecirlo para que obviamente esa maldición sea cortada, se rompa. Obviamente vemos todo el camino que comienza con Noé, y que luego vamos viendo en medio, después del diluvio, cómo Dios hace una relación, un acompañamiento con Abraham. Y ese acompañamiento es lo que vamos a ver ahorita, donde lo vamos a dividir en tres partes: Abraham, Moisés y los profetas, donde esas tres partes nos van a ayudar a descubrir cómo Dios nos acompaña en una espiritualidad y que nos puede servir para una teología espiritual presente o actual, donde obviamente lo que descubrimos es que Dios, que ha visto cómo el hombre ha optado por desunirse, por separarse de él, Dios no se queda cruzado de brazos, y menos queda contento y feliz. Sí, lo que hace es comenzar a buscar la manera de cómo conducir al ser humano, cómo conducirlo a través de unos colaboradores que se han dejado acompañar, para que ellos, dejándose acompañar por Dios, les muestren a los demás que acompañan ese testimonio de vida. Miren que es un proceso, un fundamento bíblico muy interesante, que tiene su profundidad, pero que descubrimos algo que nosotros hoy también hacemos, y es de que ya nosotros, desde Jesucristo, que es la plenitud de la revelación y es el que acompaña, ahora a través de la gracia del Espíritu Santo, como lo dice el Nuevo Testamento, del Paráclito, es la misma situación. Si nosotros, y vamos a ver la conclusión del tema, si nosotros no tenemos un testimonio desde la fe y desde el acompañamiento del Señor, pues obviamente no vamos a ser capaces tampoco de acompañar a nadie, y menos de darle unas herramientas o unas bases para que en el presente tenga
espiritualidad que le ayude a poder sobrellevar las situaciones que en el presente se están llevando. Entonces, hay algo claro. Primeramente, Dios no se queda cruzado de brazos. Ante la maldición que el hombre mismo se carga por su desobediencia, Dios comienza a buscar cómo sacarlo de esa maldición. Y es donde comienza lo que llamamos nosotros un plan de salvación. Y ese plan de salvación inicia claramente con el llamado que le hace a Abraham, donde es Dios que busca a Abraham, donde es Dios que se le revela a Abraham, haciéndole ese llamado, esa vocación que obviamente nosotros conocemos, y que lo hace a través de Abraham como principio. Pero hay algo muy importante, y es lo que ya veremos en este momento a través de lo que nos dice el Génesis, y es que Abraham es llamado a salir de su tierra. ¿Y por qué a salir de su tierra? Dios quiere acompañarlo, y en esa compañía que le hace Dios a Abraham, Dios le revela de que él será bendecido. Es decir, a través de Abraham será bendecido no alguien a nivel individual, sino que a través de Abraham Dios ve que puede comenzar el camino para bendecir ¿a quién? A una humanidad. Si la humanidad se separó por desobediencia, y por desobediencia la humanidad quedó maldita, pues Dios, a través de otro hombre llamado Abraham, busca el camino para bendecir no un hombre, sino a través de este hombre una humanidad. Y ahí es donde le dice Dios a Abraham que lo va a bendecir con descendencia, con tierra, es decir, a través de él bendecirá una humanidad para arrancarla ¿de qué? De la maldición. Y ahí entonces vemos un paralelismo, que es Abraham y Jesucristo, donde si se inició con Abraham este plan salvífico, su culmen en Jesús. Y vemos que en Jesús un hombre es crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Vemos que Dios cumple la promesa a Abraham. A través de un hombre comenzó el plan salvífico y lo culmina en Jesucristo, donde en ese acompañamiento vemos que a través de un hombre clavado en la cruz da la salvación a la humanidad. Es decir, le rompe la maldición al ser humano y queda nuevamente bendecido a través de su Hijo Jesús, para que podamos llegar a la salvación. Eso es obviamente uno de los fundamentos, así a grosso modo, de lo que nos presenta la Sagrada Escritura a través de los fundamentos bíblicos. Pero vamos a un segundo momento, porque obviamente el tema es muy rico y es obviamente muy amplio, pero pues también el tiempo no nos favorece para quedarnos solamente situados en una sola parte. Y es lo segundo que yo quiero, si vemos que la voluntad de Dios es revelarse, entonces lo que comienza mostrándose en la Biblia es que Dios se revela primeramente su nombre, ¿sí? El nombre de Dios. Yo soy el que soy. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13 al 14, que nos dice lo siguiente: Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces fijémonos que escuchando este texto bíblico, si Dios en su voluntad tiene revelarse a la humanidad, lo primeramente es quién es Él, quién es Dios, cómo se llama. Miremos que nosotros, por ejemplo, al iniciar este encuentro, lo primero que hicimos fue que la madre me presentó. Es decir, si viene alguien a hablarnos, si viene alguien a compartir algo con nosotros, pues bueno, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Y la hermana revela ese nombre, revela el nombre de aquel que viene a compartir con nosotros esta noche. Pues bien, lo mismo pasa en este momento. El fundamento bíblico nos dice, es que Moisés va a ser aquel que acompañará al pueblo, pero no lo acompañará en nombre propio, lo acompañará en nombre de Dios. Pero entonces el pueblo tiene la razón de decirle, bueno, pero tú vienes en nombre de quién acompañarnos. Es decir, tú nos vas a acompañar, pero ¿con qué fin? ¿Con qué sentido?
¿Quién te envía? ¿Quién te manda a hacer esta tarea de sacarnos de la esclavitud para darnos libertad y acompañarnos por un camino de vida, por un camino de desierto? ¿Quién te manda esto? Y obviamente mira que Dios no le hace rehúsa, sino que le dice, es verdad, tengo que revelarme primeramente, es decir, tengo que mostrar quién soy. ¿Quién soy yo? Es decir, ¿quién es el que nos va a acompañar a través de ti? Y por eso la respuesta que utiliza Dios es, vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Y qué es esa palabra en el hebreo? En el hebreo la palabra yo soy, el que soy, en hebreo se utiliza como verbo para decir, obviamente, el ser, el estar, aquel que acontece, aquello que sucede. Dios es el que está siempre. Dios es el que está ahí, es el ser de mi vida, el ser de mi sentido. Entonces, la respuesta que Dios le da a Moisés es de que si vamos a hablar de mi nombre, Dios no revela su nombre para mantenerse libre de la manipulación, sino que lo que Dios quiere que el hombre se dé cuenta es que Dios está siempre acompañando. Dios es el que acontece. Dios es el que sucede. ¿En quién? En mí, en nosotros. Pero para yo poder tener una afirmación o una seguridad de ese acompañamiento de Dios, lo primero que tengo que tener es un acercamiento. Y eso es lo que primeramente está haciendo Moisés. Moisés lo que primero está haciendo es tener ese acercamiento con Dios. Moisés no puede convencer al pueblo de que Dios los va a sacar, es decir, los va a liberar. Aquel que es, aquel que actúa, aquel que está, aquel que es, que está en ustedes, que acontece en ustedes, que los acompaña siempre, no puede Moisés dar esa revelación si Moisés no se siente primeramente acompañado y si no siente que es Dios el que es en él. Fijémonos que San Pablo lo dice muy claramente cuando ha tenido ya la revelación y se ha convertido al cristianismo. Vemos que San Pablo luego va a decir, es que ya no soy yo. No soy yo el que actúo, no soy yo el que hablo, no soy yo el que hago. Es que ya no soy yo, es Cristo en mí. No soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Entonces, eso es lo que primeramente nosotros como religiosos y como sacerdotes tenemos que tener claro. Si nosotros vamos a hacer un acompañamiento espiritual a alguien en este tiempo presente, lo primero que tenemos que hacer es recuperar muchas cosas que nosotros vocacionalmente hemos perdido. Si estamos en una semana vocacional, no solamente la semana vocacional debe partir de una oración y de unos esquemas para atraer y convencer a gente a que venga. A veces nosotros, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, con todo lo que la arquidiócesis también, a nivel vocacional, las comunidades religiosas, y cuando yo era diácono hace ya 13, 14 años, cuando era diácono, tuve la oportunidad de ser parte de la pastoral vocacional de la arquidiócesis, de ser miembro de la pastoral. Y recuerdo que uno en la reunión de la pastoral vocacional, lo único que uno es matándose la cabeza diciendo, pero ¿cómo vamos a traer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Qué dibujo? ¿Qué imagen? ¿Qué esquema? ¿Qué eslogan? ¿Cómo vamos a convencer a la gente, a los jóvenes, para que vengan a conocer la vida vocacional hacia el sacerdocio y hacia la vida religiosa? Me acuerdo que reunido con todas las religiosas encargadas en sus comunidades, tanto religiosos como religiosos a nivel de vocación, de vida vocacional a nivel de sus comunidades, pues era la tarea como de todos. Me recuerdo también que en ese año tuve la oportunidad, eso fue en el 2008 o algo así, tuve la oportunidad de ir a Bogotá. Y en Bogotá estuvimos en la conferencia episcopal en una semana dentro de todos los que estábamos encargados a nivel de vocación, de la parte vocacional a nivel de la iglesia a nivel de Colombia. Y uno hablando con las religiosas, con los religiosos y con otros sacerdotes también a nivel diocesano y demás, pues uno miraba, es el común denominador. En una semana vocacional siempre es pensando, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cuál es el eslogan? El obispo pregunta, bueno, a ver, muéstrame cuál va a ser o cómo van a dirigir la semana vocacional. Y ahorita con la virtualidad, pues hacemos demasiadas cosas que son posibles a nivel de conferencias, a nivel de entrevistas y demás cosas que se pueden hacer. Pero yo vengo y digo en este momento, bueno, pero nosotros, ¿por qué pensamos tanto si sabemos que lo que primeramente tenemos que hacer es tener un acompañamiento? Y ese acompañamiento es el que yo debo tener con Dios
que es el que realmente toca el corazón y es el que realmente a través de mí es el que hace el llamado. Yo soy convencido de algo. Cada uno, y yo como párroco en esta comunidad, pienso que bueno, está la oración, pero también está el testimonio de cada uno de nosotros. El testimonio que damos por el acompañamiento que hemos permitido que Dios haga en nosotros. Si Moisés hubiera ido a un pueblo que estaba esclavo en Egipto y les hubiera dicho, sin ese dejarse acompañar, sin ese dejarse interpretar y imperlar por Dios, seguramente el pueblo le hubiera dicho, usted es un farsante, en usted no creemos, en usted no confiamos, en usted no vamos a hacer lo que nos dice. Pero Moisés convence y obviamente les lleva el mensaje al pueblo y el pueblo confía en él porque en Moisés se ve el testimonio de que él se ha dejado acompañar por aquel que él está anunciando, que él se ha dejado realmente también llevar. Y por eso entonces está, yo soy el Dios que está, yo soy el Dios que acompaña, yo soy el Dios que acontezco, ese Dios que me está acompañando a mí, ese Dios que acontece en mí, ese Dios que se me ha revelado a mí, es el Dios que me envía a ustedes. Entonces lo primeramente es que nosotros lo que primero tenemos que tener en cuenta es que en una vida espiritual y más ahora en estos tiempos presentes tenemos que tener claro de que es Dios el que primeramente me acompaña y yo me dejo acompañar por Él para obviamente poder decirle a los demás, ese es el Dios que vengo a traerles, esa es la experiencia que yo quiero compartir con ustedes. Y de esa experiencia que tiene Israel de Dios es donde esa experiencia obviamente lleva a una presencia solidaria de un pueblo que obviamente sale de una esclavitud porque encuentran en Yahvé, en el Dios que acompaña, un Dios solidario, un Dios que no olvida, un Dios que está, un Dios que va llevando y que es un compañero incondicional de viaje y que siempre está con cada uno de nosotros. Y lo tercero es que, como les decía, Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa para estar ¿con quién? Con los seres humanos. Dios es aquel que es el que comienza la historia. Si Dios es el comienzo de todo lo que existe, también Dios es el comienzo de una historia de Israel, de una historia de salvación, que se interpreta obviamente desde una iniciativa que el mismo Dios ha tenido concretamente, y es donde Dios actúa. Y ahí entonces vemos el capítulo 12 del Génesis, en el versículo 1 al 4, donde se nos relata el pasaje de Abraham. Dice el texto, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo le voy a mostrar con tus descendientes. Voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y será una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Abraham marchó como lo había dicho el Señor. Vemos entonces que la iniciativa es de Dios. Si nosotros hemos caído en la situación de pecado, pues obviamente Dios siempre es el que tiene la iniciativa, como nos lo muestra este texto, de comenzar un acompañamiento a través de Abraham, pero Abraham tiene que tener algo claro y algo muy concreto que es lo que nos enseña Abraham, y es la obediencia. Abraham en la obediencia obviamente comienza a mostrar que es merecedor de esa promesa y que esa promesa a través de esa obediencia de Abraham será cumplida o será hecha realidad en el acontecimiento Jesucristo, que es aquel que es el culmen también de la misma obediencia que la lleva al extremo, que la lleva al culmen en una cruz y que se hace realidad en la resurrección. Y ahí entonces hay algo muy importante, hermanas, y es lo que este pasaje nos lleva, y es a mirar la fe que se pone en marcha. Y ahí es donde miramos, no solamente es convencerme a nivel racional o a nivel de razón, no. Aquí qué papel juega en todos nosotros como acompañantes de personas, de comunidad, de personas que dentro de la fe católica pues ponen nuestra confianza en nosotros.
Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que mirar primeramente la fe. Dios que nos da una iniciativa, pero que nosotros respondemos con el don de la fe. La fe es una respuesta a lo que Dios obviamente nos propone. Y ahí es donde nosotros entonces tenemos que mirar que Abraham, como lo llamamos claramente, padre de la fe, nos muestra que se deja acompañar de Dios a través de la obediencia y a través de esa fe que pone en esa obediencia. Por eso, acompañar la vida de una comunidad, en sí de la misión que cada uno de nosotros tenemos, en la misión que ustedes tienen como comunidad religiosa, ese acompañamiento en esa vida comunitaria debe comenzar desde la fe, debe hacerse desde la fe. Y esa fe la debe llevar a una confianza y a una obediencia. ¿A quién? A aquel que tomó la iniciativa, que es Dios, que me llamó y que ese llamado vocacional comenzó personal, luego cristianamente y luego especialmente. Y que obviamente en esa especialidad que Dios me ha dado o me ha otorgado a través de su llamado es donde yo acompaño, y que ese acompañamiento debe ser de Dios a través de mi discernimiento personal hacia una voluntad de Dios como tal. Entonces fijémonos bien cómo Abraham nos da en un primer momento esa enseñanza a que si Dios en su voluntad toma la iniciativa para acercarse a los hombres, entonces eso lo está haciendo a través de usted y de mí como cristianos, como ser humano y como vocacionados especiales a nivel de vida religiosa, donde nosotros, teniendo la esperanza a través de la respuesta de la fe, obviamente correspondemos a un dejarnos acompañar para permitir que Dios acompañe a través de nosotros, de ese discernimiento que hemos hecho a otras personas y que se haga la voluntad de Dios en todos nosotros. No es una bendición propia, es una bendición que a través de nosotros se bendice muchas otras personas. Lo siguiente sería entonces mirar también a Moisés. Moisés es el acompañante, por excelencia del Antiguo Testamento. Y él se dice el texto del Éxodo, en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado, oigan bien, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos. Oigan bien, he escuchado y conozco. Ahí hay dos partes o dos verbos muy importantes: el escuchar y conocer. Si Dios es un Dios que acompaña, es un Dios que está, es un Dios que es un Dios que acontece, pues por tanto claramente puede decirlo, es que yo he escuchado el clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Esto, como les digo, en el Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 10. Miren, hermanas, Moisés, el acompañante, por excelencia en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Moisés, como escuchamos, es que yo he estado ahí, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque soy en cada persona, estoy en cada ser humano, acompaño en las situaciones de cada ser humano, y por eso conozco, y por eso escucho, y por eso he atendido a su clamor, y por eso he decidido librarlos. Pero entonces hay algo claro, y así como a Moisés le dice, ven porque te enviaré. Es ahí donde nosotros entramos entonces también. Si cada uno de nosotros vemos en el fundamento bíblico que Moisés
es aquel acompañante por excelencia, es porque él atendió a ese llamado. Ven, porque te enviaré. Y ahí cada uno de ustedes y mi persona, pues es donde colocamos también nuestra tarea y nuestra misión. Dios nos ha llamado y a través del superior, obviamente Dios nos dice, ven, que te enviaré. Y ese envío es lo que hoy ustedes me han pedido, el acompañamiento. Un acompañamiento que bíblicamente tiene su fundamento desde Dios y que no lo ponemos en duda. Dios nos acompaña, Dios nos conoce, Dios hace en nosotros un discernimiento y nos ayuda a conocerlo profundamente para que luego nosotros, viniendo a Él, Él nos envíe. Y nos envía a través de aquel que es superior en nuestra comunidad o en nuestra vida diocesana y que obviamente como superior nos da una tarea en el nombre de Dios, que obviamente debe ser también llevada desde una oración y desde discernimiento desde Dios. Ese envío para que obviamente ¿qué pase? Saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa es nuestra misión, esa es la tarea fundamental de nuestro acompañamiento, porque no solamente se da en el acompañamiento que nos muestra el Antiguo Testamento desde Moisés, sino que también obviamente ya lo vemos desde el mismo Jesucristo, que es vayan por todo el mundo, y lo que debemos ir a hacer en todo el mundo es bautizar, y el bautismo lo que hace obviamente en aquel que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que nosotros como llamados del Señor y con nuestro acompañamiento debemos atraer personas a Dios. Eso es lo que obviamente nos ha dicho el Señor el domingo pasado con el Evangelio que nos presentaba del pastor bueno. Cómo hay otras ovejas que no son del redil y que también deben de irse a buscar para atraerlas al redil, para que sea un solo rebaño y un solo pastor. Y que claramente eso obviamente lo hacemos ¿quiénes? Nosotros con nuestro acompañamiento, con el acompañamiento que hacemos a las personas, niños, jóvenes, adultos, etcétera, pero que sabemos que donde lleguemos Dios coloca unas personas y esas personas que están ahí son aquellas personas que debemos sacar de la esclavitud para traerlas al rebaño donde está el pastor bueno, que es Jesucristo. Y que obviamente en el Antiguo Testamento vemos esa figura en Moisés que acepta y que obviamente comienza una marcha, un cumplir de las promesas de Dios. En Moisés y en el caminar por el desierto con el pueblo y librarlo de la esclavitud, lo único que estamos viendo ahí es Dios que comienza en marcha lo que le prometió a Abraham, lo que ha prometido hacia sí mismo, es decir, lo que les decía al principio. Si el Génesis nos muestra que el hombre por el pecado original se maldijo y quedó maldito, Dios comienza un plan salvífico. Ese plan salvífico lo comienza en un acompañamiento a Abraham, sacándolo de su tierra y con una promesa que está obviamente hacia Abraham, donde Abraham responde desde la fe y esa fe, que es la respuesta de Abraham, la hace desde la obediencia. Pero entonces vemos todo ese caminar del pueblo a través de los demás, de Isaac, de Jacob, y que como el pueblo en medio de la esclavitud de Egipto nos muestra que Dios no ha olvidado su promesa, sino que ya con Moisés comienza la marcha, comienza el inicio de esa promesa donde el pueblo comienza una marcha hacia la salvación, hacia la liberación. Y eso obviamente lo vemos bíblicamente que va transcurriendo también en los profetas, porque vemos que constantemente, luego que el pueblo es liberado y que está en la tierra prometida, pues entonces viene una situación y es que el pueblo comienza unas veces a serle fiel a Dios, pero muchas otras veces vemos como el pueblo se va apartando de las promesas de Dios, se va apartando y se le va olvidando todo aquello que Dios les ha hablado a través de Moisés y los demás. De ellos vienen los profetas. Los profetas vienen a recordarle al pueblo que ellos son pueblo de Dios y que están llamados a ser libres y que por lo tanto deben dejar todas aquellas esclavitudes que están teniendo, cómo se van yendo hacia otros dioses, cómo se van yendo y apartando de unas situaciones que Dios obviamente les ha dicho que no pueden hacer. Y sin embargo el pueblo se enceguece, se hace el sordo y obviamente los profetas deben llegar a un acompañamiento donde es un acompañamiento crítico pero también solidario para poder ayudar a aquellos que escuchen los profetas
volver al camino que Dios les ha mostrado y que Dios los va llevando hacia esa liberación o hacia esa libertad en el acompañamiento como tal. Por eso entonces vienen los profetas, y los profetas nos muestran entonces cómo Dios a través de los profetas como Amós, como Oseas, como Isaías, como Miqueas, como Jeremías, como Ezequiel y muchos otros profetas, pues lo que hacen es levantar la voz a un pueblo que se dejó acompañar por Dios en el desierto, pero que luego que se estableció en la tierra prometida, es un pueblo que comienza a olvidar, es un pueblo terco, es un pueblo desobediente, es un pueblo que aunque Dios toma la iniciativa de acompañarlos y de llevarlos a una espiritualidad, a un acompañamiento que realmente les ayude, entonces podemos lograr que obviamente no llegue a lo que busca o a lo que es. Por eso entonces los profetas tienen esa tarea en la parte bíblica, a volver al pueblo, a levantar la voz para que el pueblo, escuchando la voz del profeta, que es la voz de Dios, se encamine nuevamente y descubra ese camino espiritual que no puede olvidar. Yo creo que aquí hay algo muy importante y es hoy nuestra actualidad. A veces nosotros nos da miedo ser profetas, a veces nosotros tenemos pavor y es por lo mismo, porque no nos hemos dejado acompañar realmente y claramente por Dios. Y lo dejamos todo, a veces a merced, ¿sí? A veces pasan en comunidades, no religiosas, sino en comunidades de laicos, en parroquias, en comunidades parroquiales, como muchas veces sacerdotes que a veces nos ponemos más en una función y que olvidamos lo esencial, que es levantar la voz para que obviamente el pueblo vuelva al camino de Dios, que el pueblo vuelva obviamente a lo que el Señor nos ha mostrado. Entonces todo esto es ese acompañamiento bíblico que nos muestra el Antiguo Testamento. Y para ir ya terminando y poder darles espacio a ustedes para sus preguntas o inquietudes y llegar obviamente a una conclusión de este tema, no podemos olvidar a Jesús. Claramente entonces el fundamento bíblico por excelencia que el Antiguo Testamento prepara en Abraham, Moisés y los profetas va a ser Jesús de Nazaret, que muerto y resucitado acompaña a su pueblo, acompaña a la iglesia, a la comunidad cristiana primitiva, que es aquel nuevo pueblo de Israel que surge a través de la buena noticia del Evangelio del resucitado. Entonces nos dice el texto bíblico o los evangelios que Jesús dedica su vida por completo a predicar el reino de Dios y que su anuncio o su cercanía era algo que lo caracterizaba. Miren, yo creo que una cosa importante acá es eso. Si uno se coloca a meditar y a mirar la espiritualidad, que nosotros decimos hoy, bueno, vamos a hablar de una teología espiritual, pero entonces ¿es algo más racional o es algo más intelectual? No, yo creo que no es llegar, a veces nos quedamos mucho pensando y hasta la gente ya misma, cuando le hablan de la fe o quiere hablar de la fe, comienzan a hablar desde una razón y quieren convencer al otro desde la razón y desde el intelectualismo. No, yo creo que hay algo que es la teología espiritual actual debe comenzar por lo que Jesús nos enseña y es la cercanía al otro, porque en Jesús vemos ese cumplimiento de las promesas en ese sentido, porque es que si hemos captado lo que les he dicho al principio, Dios se revela a través del acompañamiento. Y ese acompañamiento lo hemos visto a través del profeta y a través de Moisés y a través de Abraham. Pero entonces vemos cómo Dios le dice a Moisés, es que yo conozco, es que yo estoy con ellos ahí. Entonces si yo, por ejemplo, como sacerdote y párroco de esta comunidad, yo obviamente no soy cercano, sino que vivo en otros cuentos o en otras cosas y no escucho a las personas, no me siento con ellas, no hablo con ellas, pues el día de mañana yo no voy a ser capaz de decir, es que yo conozco, es que yo escucho, porque obviamente no me he dejado acompañar por Dios. Pero cuando yo me dejo acompañar por Dios, entonces Dios hace en mí como hizo en Jesucristo. Si Jesucristo es Dios hombre, Dios hecho hombre, Dios carne, entonces la encarnación, que es un fundamento muy importante de la fe nuestra,
y de esa fe que debemos profesar, lo primero que tenemos que convencernos es que ustedes como religiosas, yo como sacerdote, el otro como laico, laica, comprometido o no comprometido, debe ser, es que yo cómo estoy seguro que Dios está acompañándome y cómo sé que Dios está conmigo, pues porque yo acompaño a otros, porque yo me intereso por otros, porque yo soy cercano a otros. Y eso fue lo que Jesús nos mostró. Dios está con él porque él anuncia, predica el reino de Dios. ¿Y cómo su predicación? En un anuncio de cercanía, en un anuncio donde hace presencia, donde siempre está en medio de ese pueblo, en medio de nosotros. A mí me parece que en este tiempo pascual es algo muy importante, porque el tiempo pascual nos insiste en eso. El Señor en los días de la Pascua, en los primeros días de la Pascua, nos insistía, es que el resucitado a puerta cerrada se hace presente en medio de ellos. Siempre decía, el resucitado está en medio, en medio, en medio. Eso es una palabra clave, porque esa palabra nos está diciendo, es que Dios acompaña en medio. Y es cuando yo me dejo acompañar, entonces yo en mi familia, en mi comunidad, en mi misión y en todo lo que estoy, yo estoy en medio. ¿Por qué? Porque es que mi misión es estar en medio, ya que yo, al dejarme acompañar y Dios está en medio de mí, pues Él hace que yo esté en medio de los que necesitan de Dios. Entonces, ese anuncio lo hizo por medio de pequeñas parábolas, por medio de muchos ejemplos, de muchos acontecimientos que Él hizo. ¿Y lo hizo en dónde? En medio de una comunidad. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 31 al 32, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces fijémonos que esta parábola es una parábola donde Jesús está hablando de sí mismo. Y al hablar de sí mismo nos está diciendo, es que la semilla de mostaza es la más pequeña. Y ahí está, es decir, a veces nosotros desfiguramos mucho a Dios pensando de que Dios es grande. Pero mire lo que nos dice Jesús, no, Dios es como esa semillita de mostaza, la más pequeñita. Y entonces en esa diminuta semilla, Dios se introduce en esa tierra que es tu corazón, en el medio de tu vida, en el medio de tu ser. Y cuando tú le das cabida y cuando la haces, es decir, le das la importancia a esa semilla que está dentro de ti, que es Dios mismo, obviamente crece tanto que hasta otros quieren anidar. Es decir, quieren otros que tú seas el medio, el centro, que estés ahí en medio para que otros puedan anidarse en torno a tu palabra, en medio de tu presencia, porque descubren que en ti está la presencia de Dios, porque descubren que en nosotros está ahí Dios que acontece en ese acompañamiento. Entonces fijémonos que el caso de esta parábola nos está llevando a que nos interroguemos ahí, y es de que ¿qué cabida le damos nosotros a Dios? ¿Qué cabida nosotros le damos al Señor en el corazón, en el medio nuestro, para que otros también vengan y aniden? Es decir, para que otros, al crecer tanto Dios en mí, vengan y busquen de lo que necesitan, busquen de esa presencia que Dios está haciendo en nosotros. Cada uno de nosotros podemos pensar, bueno, yo tengo una misión, y en esa misión tenemos niños, jóvenes, que obviamente acompañamos, pero entonces ese acompañamiento desde dónde es, ese acompañamiento es desde mi testimonio, donde Dios me ha acompañado, porque el mismo Jesús, cuando nos cuenta esta palabra, nos está hablando de Él. ¿Y por qué hablando de Él? Porque Él es el primero que ha dejado que Dios siembre esa semilla en su corazón. Y tan grande se volvió ese árbol que fíjense que todo mundo buscaba a Jesús para anidar en Él. Y Él los atendía a todos, sentía compasión de ellos. ¿Por qué? Porque ya no era Él el que estaba actuando, sino su Padre que anidó en Él, que estaba en Él en medio de su corazón, y que obviamente era tan grande que sus ramas, que todo lo que Él hacía que otros lo buscaran, atraía a los demás y les hacía un acompañamiento que obviamente está dentro de lo que nos muestran los evangelios, esa predicación, esos signos que obviamente le ayudan a que Dios sea revelado y sea conocido a través de Él. Entonces fijémonos, hermanas, que
el culmen de un acompañamiento en una vida espiritual, en una teología espiritual, está en que nosotros, obviamente, en este momento actual, no podemos dejarnos deslumbrar por tantas cosas que suceden, por tantos acontecimientos que van pasando en medio de las personas. Hoy podemos ver mucha gente muy estudiosa, gente muy bien preparada, pero vemos que la espiritualidad no parte de una buena preparación, no parte de una buena universidad o de todo lo que se haya hecho. Sabemos muy bien, y yo creo que en eso debemos ser expertos ustedes y yo. ¿Y en qué debemos ser expertos? En que aquel que en su sencillez y en su humildad, desde una oración y desde dejarse acompañar por Dios, obviamente va permitiendo que Dios vaya haciendo su obra en nosotros, para que esa obra atraiga a otros, y otros, viviendo de ese testimonio, se dejen acompañar por Dios. Nosotros no acompañamos, es decir, no soy yo el que estoy acompañando para un beneficio propio, es Dios el que acompaña a través de ustedes y de mí, que nos ha llamado a una vida consagrada, para no consagrarme de una manera particular, sino que mi consagración sea para otros, y que esa consagración ayude a que Dios pueda acompañar a su pueblo, a las personas que Él ama y que Él quiere bendecir, para que obviamente puedan encontrar descanso y salvación en Él. Y ahí entonces, para terminar, nosotros acompañamos una comunidad, ya sea de niños, ya sea de jóvenes, ya sea de adultos, ya sea familias, etc. Y ese acompañamiento es lo que Jesús quiere, que nosotros, acompañando a esas personas que tenemos en misión, lo hagamos al estilo de Jesús. Y ahí ya queda claro cuál es el estilo de Jesús: dejar que Dios me acompañe primero a mí, dejar que esa semillita crezca en mi corazón. Yo, cuando tuve la oportunidad de estudiar pues en Roma, y que pude pues tener la oportunidad de ir a muchos lugares, tuve la oportunidad por la universidad de ir a Tierra Santa, y en todo lo que allí pues en el estudio, porque fue algo de la misma universidad, pues pudimos, me pareció muy interesante cuando subíamos hacia el monte de las bienaventuranzas, descubrir en el caminar la semillita de mostaza. Pues fue una oportunidad de que pude tener en las manos una semillita de mostaza, y realmente es algo diminutivo, es decir, es algo pequeñísimo. Y yo, cuando la tenía en la mano, lo único que pensé fue que esta es la semillita que Jesús tomó como parábola para decirnos que si nosotros dejamos que esta semillita entre en nuestro corazón, es decir, que Dios es semejante a esta semillita, que el reino de Dios, es decir, todo lo que es Dios en su reino, en su poder, en todo lo que nosotros podemos pensar de Dios, Jesús dice que es como esta semillita, y Él nos está asegurando que si yo lo dejo entrar, entonces, al dejarlo entrar, hará maravillas, no solo en mí, sino en los que están a mi alrededor y en los que Dios ponga en mi camino, porque yo, dejándome acompañar por Él, obviamente haremos que otros puedan beber de esa espiritualidad y puedan también dejarse acompañar del Señor. Y ahí es donde está el estilo de Jesús. Ahí es donde Jesús entonces nos dice: ese es el cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros en cada Eucaristía, en cada sacramento, en cada celebración, en cada oración, que por medio del Espíritu Santo, que es el Paráclito, que es el que nos acompaña, que es el acompañante que tenemos en este momento, el que nos guía y nos orienta, obviamente nos hace recordar, como lo dice Pablo y como lo dicen las cartas, de que es ese Espíritu el que mueve, el que dinamiza a cada persona, y en medio de cada persona a una comunidad. De ahí entonces que nosotros somos, como dice Aparecida, somos discípulos misioneros. En el caso de que nosotros hoy tenemos que convencernos de algo, y es: puede haber muchas cosas en esta tierra, en este presente, pero lo más importante es que el acompañamiento desde un fundamento bíblico sigue existiendo y sigue patente. Y ese acompañamiento obviamente nos hace plantearnos a nosotros cómo una teología, es decir, cómo viviendo yo a Dios, cómo yo realizando a Dios en mi vida, hago una espiritualidad actual. Una espiritualidad actual que obviamente no tiene que ver con tecnología o con... no, son herramientas, pero realmente lo más importante y que no se nos puede olvidar es que Dios siempre va a ser presencia, no a través de medios, no a través de cosas, sino que Dios sí sigue actuando
de manera presencial. Dios no utiliza celulares, computadores, virtualidad, no. Dios sigue mostrándonos que hoy, mañana y siempre Él se hace es presente. Su presencialidad está en nosotros. Y qué importante es no olvidar que en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios sigue haciendo presencia y está en la presencia de nosotros y de aquellos creyentes que se toman en serio la vida espiritual y que lo hacen cercano a nivel de su vida y de su caminar como tal. Esto era pues como lo que les quería compartir, algo sencillo, no sé si haya sido del agrado de ustedes y principalmente pues si haya dado con lo que me pidieron, con lo que ustedes querían pues como que les acompañaran esta noche. Ya no sé si de pronto, mire, pasamos a las preguntas y luego ya después de las preguntas llegamos pues como a una conclusión. Padre Schneider, muchas gracias. Creo que llegó a lo preciso y si nos quedamos con ese principio, si yo me dejo acompañar por el Señor, puedo acompañar. Y yo creo que lo más lindo de esta charla es haber descubierto que es el Señor el que me tiene que acompañar y que yo me tengo que dejar acompañar diariamente, en todo instante, y que a través de la escucha de los demás y de ver la realidad de los demás, yo también me estoy acompañando y Dios me está acompañando y Él está acompañando a su pueblo. De verdad que un principio y una conclusión que nos hace retomar. Usted dijo, hemos perdido mucho en la vida consagrada, muchas cosas principales, y yo creo que este ha sido un punto muy claro para cada una. Retomar cómo me estoy dejando acompañar por el Señor y si verdaderamente llego a ser el testimonio que debo ser por esa compañía. Muchísimas gracias, Padre. Yo creo que este era el punto clave precisamente para, lógico, hay hojas y hojas para estudiar y para reflexionar, pero esto es lo que necesitábamos precisamente en nuestra tarea. Muchas gracias. Con todo gusto, Madre. Yo creo que hay una cosa muy importante también y es que no podemos olvidar algo, y es que a veces como personas, como seres humanos que somos, tendemos mucho al protagonismo, y a veces en las realidades que hoy vivimos somos muy protagonistas a querer de pronto solucionar las realidades de los demás con nuestras propias fuerzas, o hasta a veces buscar, decir, bueno, mi acompañamiento lo voy a hacer por mis propios méritos o por mis propios principios, y se nos olvida algo, y es que el acompañamiento, cuando yo me dejo acompañar por Dios, soy convencido de que todo lo que estoy haciendo o todo lo que conozco o todo lo que viene a mis manos para ayudar en las realidades de los demás no es iniciativa propia y no es una situación de fuerza humana simplemente. Es Dios que obviamente acompañándome a mí me da la idea, la manera, los medios, los métodos para poder acompañar y poder ayudar a muchos en sus realidades. Yo creo que ahí es donde entra, y yo soy muy convencido de esto, y es la oración. Si nosotros somos hombres y mujeres religiosos, consagrados, y somos de oración, es fundamental nuestra oración para no solamente nuestra vocación especial o nuestra vocación en la vida consagrada, sino también nuestra oración para que el Dios que conoce, el Dios que está, el Dios que acontece, el Dios que escucha, obviamente en la oración es donde Él comienza y me dice, ven y ayúdame a sacar de esta realidad a muchas personas. Pero no lo vas a hacer solo, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, porque yo los conozco, yo sé cómo podemos lograrlo, pero necesito de que tú me respondas y que tú me digas libremente si me quieres acompañar y quieres dejar ser acompañado para que acompañemos a otros y los podamos sacar de esas situaciones. Entonces, a veces nosotros pecamos mucho con ese querer ser protagonistas, y yo creo que el protagonismo en nosotros como vocacionados y como agentes pastorales en una misión concreta, tenemos que tener claro que el protagonista siempre aquí va a ser el Señor a través del Espíritu Santo, que nos impulsa y que dejándonos acompañar, pues nos ayuda a ayudar a muchas situaciones reales que padecen tantas personas en esta tierra.
y que a veces nosotros desconocemos, pero que no las desconoce aquel que siempre está con nosotros. Muchas gracias. Hermana María Lucidia, por favor, si hay preguntas en el chat para el Padre. Madre, no hay preguntas. De pronto, si las hermanas quieren hacer resonancia. Creo que sí hay preguntas. Hermana Lucidia, hay una. Dice, hoy se trabaja mucho desde la razón y muy difícil aceptar la fe. ¿Y cómo se ayuda a la persona para que admite el acompañamiento y crezca en el camino de cristificación? Mira, yo creo que hay una cosa que obviamente lo que decíamos ahora, y es que uno de los pecados más graves o una de las consecuencias, de las situaciones que hoy vivimos, y lo decía yo creo que en medio del compartir, es de que cada uno de nosotros, y no nosotros solamente, pues obviamente las personas, y en ese caso vamos, en el caso de que hoy vemos muchas personas muy preparadas, personas que tienen muchos estudios, que dentro de sus estudios pues tienen especializaciones y miles de cosas. Y yo creo que el ser humano no ha cambiado en su ser no ha cambiado. El mismo ser humano que Jesús conoció en esta tierra, pues es el mismo ser humano de hoy. Y el hecho de que nos creamos, y vemos mucho en el Evangelio, como muchas personas, entre esos los dirigentes religiosos, siempre tan conocedores de la ley, y fijémonos que Jesús, en su sencillez y en su humildad, pues en la conversación con Nicodemo, le dice, y tú siendo un maestro de la ley, es decir, tú que conoces tanto y que has estudiado tanto, no sabes de estas cosas. Y yo creo que el hecho mismo es de que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es, si hay personas que se abstienen a la fe y lo hacen a través de sus conocimientos racionales, de sus estudios y de sus situaciones, obviamente lo primero que hay que descubrir ahí es que no es tanto la razón la que está impidiendo que se acerque a la fe. Porque la razón, como lo vemos en la encíclica del Papa Juan Pablo II, la razón hace un juego, una unión con la fe. Pero ahí no es tanto la razón. Yo me atrevería a decir que más que todo estamos actuando en medio de personas que a veces cierran su corazón totalmente a una verdad. Y una verdad que no quieren conocer y aceptarla. Porque en la experiencia que he llevado de sacerdocio, uno cuando está con estas personas que son muy razonables y que de pronto todo lo llevan a la razón y que en medio de sus estudios no quieren aceptar la fe, uno dice, lo que están tomando es un escudo para admitir que en realidad sí hay una fe y que en realidad sí hay que aceptar aquello que obviamente Dios nos propone. Pero entonces ahí ya hablamos ya de unas situaciones a veces de orgullo, de soberbia, de personas que han vivido una historia que los ha llevado a negar en sí mismos esa situación de acompañamiento de Dios en sus vidas. Pero yo he tenido la experiencia de acompañar personas en las comunidades parroquiales y en personas pues conocidas esta situación. Cuando uno habla con personas que han estudiado y que ellos sacan fundamentos racionales para negar la fe y para dejarse acompañar, pues lo primero que tenemos que nosotros descubrir es que Dios es paciente. Y Dios en la paciencia nos ayuda a nosotros. Cuando he hablado de dejarnos acompañar, pues obviamente también en medio de esas situaciones es exponerle a Dios en la oración y en la vida, decir, bueno, ¿cómo actuamos ahí, Señor? Y el Señor nos va dando el camino. Y lo bonito es descubrir que luego esa persona tan inteligente, tan razonable, comienza a dejarse acompañar. Ya con dejarse acompañar es en el sentido de que ha abierto una puerta, una ventana o algo en su corazón para que podamos acrecentar en él y que en él crezca ese camino de salvación en Cristo. Pero lo primero no es atacar, pienso yo, la razón o atacar el intelectualismo de la gente. Hoy en día hay gente muy preparada, pero eso no quiere decir de que no sean personas que se dejen acompañar. Cuando hay una persona que se abstiene al acompañamiento como un principio de su razón, lo primeramente lo que hay que hacer obviamente es comenzar ese acompañamiento por esa situación, de esa razón, y que obviamente a través de esa razón comenzar a mirar esa fe. Yo creo que ahí es donde entra, por ejemplo, lo que yo estudié en Roma. La teología fundamental es lo que lleva a ello.
porque la teología fundamental lo que nos muestra es que a través de la razón se puede llegar a la fe, o de la fe llegar a la razón. Y ahí es donde Pedro, obviamente en su primera carta dice, hay que dar razones de la fe, razones de la fe. Y obviamente la razón, por muy inteligente que sea la persona, por muchas cosas que hacen, a veces, por la experiencia lo digo, comienzan a abrir un espacecito, una ventana, y uno que se ha dejado acompañar por Dios, uno descubre que son personas que luego van empezando a dejarse también acompañar. Miren, yo en los sacerdotes que conozco, pero un sacerdote de aquí en Medellín, un sacerdote sencillísimo, y es desde que es mi director espiritual, pero desde el seminario, cuando él fue formador y que me ayudó en mi formación y en mi vida espiritual, de eso aprendí yo de él. Es una persona sencillísima, es un padre cercano a la gente, cercano a su comunidad, pero es lo más sencillo, es un sacerdote que solo tiene, digámoslo así, para hablar de la intelectualidad, solo tiene la formación del seminario, los estudios del seminario, lo principal pero a la hora de él, una predicación, a la hora de hablar con una persona, por muy inteligente y por lo que sea, descubre uno en él que hay algo especial, que hay algo de Dios en él, que le ayuda a uno a decir, oiga, me desarma, oiga, no, es que entonces uno ya va dejando penetrar ese acompañamiento en Dios. Y si no vamos lejos, pues miremos los santos. El santo cura de Ars, un sacerdote que llegó a ser santo y que es sacerdote, pero no por méritos de inteligencia ni por muy especial que fuera en lo intelectual, sino que con su sencillez y con su acompañamiento que se dejó dar de Dios, transformó un pueblito que estaba en la perdición y que todo ese pueblito de Ars fue convertido y fue sanado y fue llevado obviamente a un cambio de vida desde un acompañamiento espiritual. Entonces yo creo que hoy en día sí encontramos, y tiene mucha razón la afirmación, hoy en día nosotros encontramos personas con razón que son muy difíciles de aceptar la fe, pero de lo difícil a lo imposible hay mucho trecho, y para Dios no hay nada imposible. Entonces yo creo que ayudar a una persona de estas principalmente es primeramente dejándome acompañar por el Señor, y que el don de la paciencia que Dios tiene también me acompañe para poder ir llevando un proceso. Pero sabemos que a buenas a primeras no vamos a convencer al otro, y menos con palabras y con razonamientos. Lo primero es también tener un estilo de vida, y lo que les decía de este sacerdote, como también del cura de Ars, es eso. Uno muchas veces ve personas que van cambiando, no por palabras, sino también por el estilo del sacerdote, o el estilo de la religiosa o del religioso, que van ayudando a que el testimonio y ese acompañamiento de vida ayude mucho. Entonces, conclusión para la respuesta. Yo principalmente creería que cómo acompañar y cómo ayudar a una persona que no tenga estas situaciones, el testimonio. El testimonio es fundamental, porque el testimonio da a entender de que Dios sí existe y que Dios acompaña en mí y que te puede acompañar a ti. Pero sin el testimonio, todas las palabras serán vanas, y por mucho que hable y por mucho que razonemos, llegaremos al mismo punto. Entonces no habrá ninguna situación que cambie. Pero el testimonio de cada uno de nosotros puede ayudar mucho. Muy bien, nos ha contestado el padre una pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o quiere alguna hacer una resonancia, puntualizar algo en esta noche? Tiene la palabra, la que quiera. Hermana Lucidia se la da. Hay resonancias para hacer frente al tema que el padre nos acaba de exponer. Parece, madre, que todo quedó muy claro. Hermana Ofelia. Buenas noches a todos, al padre y a todas mis hermanas. Quisiera hacer como una resonancia. Yo creo, padre, que nos ha dado unos tips muy importantes, dijéramos, en este acompañamiento de esos fundamentos bíblicos y teológicos, magistral, la manera como aborda el Abraham, Moisés, los
acompañamiento y en Jesús, que va a ser pues nuestro modelo, ¿cierto? Frente a ello, nos da herramientas muy valiosas en el acompañamiento y luces muy importantes para tener presente tanto a nuestras hermanas que acompañamos en las comunidades locales donde somos responsables, como también las jóvenes que llegan, ¿cierto?, al acompañamiento vocacional, en el caso de las que también acompañamos a estas jóvenes, o de los niños y jóvenes en los colegios, como usted nos lo decía, o las personas que llegan a ser escuchadas. Yo creo que es fundamental de este proceso la escucha, lo que usted nos decía sobre escuchar y conocer la realidad del que está a mi lado, del que camina y vive conmigo. Y yo pienso que el ser cercanos es el mayor testimonio de que Dios está presente en mi vida, de lo que realizo, ¿no? Entonces me parece fundamental. Uno a veces dice, bueno, soy acompañante, pero ¿de quién me acompaño? Entonces uno piensa, no, el director espiritual, o una hermana, o la superiora provincial, o la general, pero pues nunca nos hacemos como esa reflexión de dejarnos acompañar por Dios. La verdad, para mí ha sido muy novedoso, porque aunque uno no lo sabe, no cae como en la cuenta de ellos, ¿cierto? Entonces, pues invitación a todas mis hermanas y un agradecimiento a usted, padre, al equipo, porque realmente estos espacios son muy enriquecedores. Me parece que es fundamental el hecho de que nosotras recibamos toda esta formación para ser buenas acompañantes, y qué mejor que desde la oración, desde ese encuentro personal con Jesús que me renueva, me transforma, me va sanando, me va liberando, ayudemos a que otros lo hagan, así como Moisés ayudó al pueblo, ¿cierto?, a salir de esa esclavitud. ¿Cuántos llegan también sedientos de eso y están atados por el pecado, están en situaciones que buscan como el ser escuchados? Al menos muchas veces no es uno darles respuestas ni consejos, sino que ellos mismos se sientan escuchados y vayan haciendo ese proceso de sacar todo eso que hay ahí, y al final ellos son los que encuentran sus respuestas a esas preguntas. Entonces me parece fundamental todos estos elementos que nos ha dado, Padre, un agradecimiento muy especial, y la verdad es que agradecer al Señor estos espacios formativos que a través de la congregación recibimos. Mucho gusto, hermano. Yo creo que una cosa que quisiera de pronto tener también presente, y es, como dice la hermana, pues en medio de todos estos fundamentos bíblicos encontramos algo muy importante, y es que el acompañamiento no siempre va a ser fácil. Siempre vamos a encontrar de pronto en algunos momentos obstáculos o piedras en el camino, y lo vemos también en los mismos personajes que nos fundamentan el mismo acompañamiento en la Biblia. Vemos que Moisés pues acompaña, pero vemos un pueblo que se le revela en el desierto, que le pone trabas, que lo critica, que le dice, ¿por qué nos sacaste? Si era mejor que nos hubieras dejado allá, para que allá teníamos comida, aquí nos trajiste a aguantar hambre, aquí nos vas a matar, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso nos pasa también a todos nosotros. En el caminar de la historia, tanto los profetas, Abraham, Moisés, los profetas y el mismo Jesús, vemos que en el acompañamiento que Dios ha encomendado, yo creo que hoy el evangelio de hoy es una clave, el evangelio de la misa de hoy. Fijémonos que Jesús dice, es que yo no he venido aquí a hablar lo que yo quiero o a decir lo que yo quiera decir, sino que yo aquí he venido a hacer lo que mi Padre me ha mandado a decir y lo que mi Padre ha querido que yo diga, porque el mandato de mi Padre yo lo hago, y lo hago porque yo quiero cumplir el mandato de mi Padre. Entonces yo creo que hay algo ahí principal, y eso es lo que hace resonancia la hermana, y es de que en medio de lo que nosotros vayamos acompañando, en la misión que Dios nos vaya encomendando, sabemos que vamos a tener momentos muy duros, muy difíciles, momentos en que gente se va a rebelar, en que gente va a decir no creo, y que podemos sentir tristeza o sentirnos como sin fuerza, o qué hago, qué hacemos. Pero aquí hay algo importante, y es que nosotros no somos los protagonistas, sino que es Dios. Y eso lo tuvo muy claro Moisés, eso lo tuvo muy claro los profetas, eso lo tuvo muy claro el Señor, en que es el Padre el que nos ha enviado, y el Padre es el que hace su voluntad, y Él es el que pone el camino. Y nos lo decía ayer, todo el que el Padre pone en sus manos, nadie se lo va a arrebatar. Entonces, si ya tenemos un acompañamiento a otros, pero otros se han rebelado, otros no quieren, se abstienen a ese acompañamiento, pues Dios a través de nosotros va haciendo su tarea, y no con palabras,
no con actividades sacadas de donde no. Yo creo que a veces también es muy importante el que vea nuestro testimonio, el que vea cómo nos comportamos, el que vea cómo hacemos las cosas, que es lo que también nos decía la lectura de estos días y principalmente pues la de hoy. Viendo cómo somos, entonces de ahí es donde decimos es que somos cristianos, porque somos otros Cristos que actuamos a través del estilo que Él nos enseñó. Es algo muy importante estos acompañamientos. ¿Alguna otra hermana tiene una intervención? ¿La hermana Paola? Bueno, qué pena, llegué tarde, tenía una clase con formación complementaria virtual, pero me parece muy interesante, Padre. Muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que algo que me gustó muchísimo fue la expresión que nos dijo, dejarnos acompañar, porque ha sido una frase que hemos venido trabajando desde el primer encuentro que hicimos hace 3 miércoles. El primer encuentro nos decía la Madre que teníamos que dejarnos acompañar para poder acompañar. Y hoy usted sella con la palabra de dejarnos acompañar por Cristo. Y es como el espacio que uno siente de decir, nunca podemos estar solas en este proceso de acompañamiento, porque siempre que nos sintamos necesitadas, podemos entonces entender mejor a nuestras hermanas. Cada vez que nosotros necesitemos que alguien también nos ayude, nos guíe, nos escuche, nos va a hacer sentir más humanas y por lo tanto mayor necesitadas de los otros, y así también entender pues a nuestras hermanas. Y el espacio también de agradecer la oportunidad que usted hoy nos da de mirar y hacer esa comparación de la razón y de la parte espiritual, ¿no? Que hay muchas hermanas que son muy espirituales y hay unas que son muy con un raciocinio muy grande, pero ahí en los 2 momentos y en los 2 espacios está la tarea de nosotros como el buen pastor, de seguir acompañando las 2 realidades en los 2 momentos, y que a veces se vuelve un poco difícil. Sin embargo, si nos dejamos acompañar por el Señor Jesús, es mucho más, al menos llevadero, el proceso de hacerlo con nuestras hermanas. Muchísimas gracias. Una última pregunta, una última intervención. Gracias, Padre. Y le ruego el que dé una oración final y la bendición. Antes de entonces de la oración y la bendición, pues quiero agradecer pues esta oportunidad, y cualquier cosa que pueda servirles y ayudarles, pues estoy acá para ustedes y para servirles pues en lo que pueda ayudarles. Yo les pague por esta invitación. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a terminar pues con una oración espontánea del corazón al Señor, pidiéndole al Señor que nos acompañe, que siempre queremos que Él esté con nosotros, que queremos que Él sea siempre nuestro acompañante, nuestro compañero de camino, que sin Él pues no queremos estar, no queremos existir. Señor, ayúdanos en medio de este camino, de esta realidad que hoy estamos viviendo, en donde hay tantas circunstancias y situaciones que nos están agobiando y hasta preocupando en medio de la realidad que el mundo vive hoy. Tantas indiferencias, tanta violencia, tanto sentido de no tener un sentido propio por la vida, por tantas cosas que se viven hoy. Por eso, Señor, tú que nos has llamado a esta vida consagrada, a consagrarnos a ti, que fue tu iniciativa, no nuestra, sino tuya, te pedimos, Señor, que siempre estemos contigo, que nuestras flaquezas, nuestras debilidades no nos aparten de ti, sino que realmente tu fuerza y tu gracia siempre nos acompañen y nos ayuden a ser cada día mejor.
para que podamos acompañar a otros y mostrarles también el camino de la salvación. Gracias, Dios, por este momento y por este encuentro donde tú has sido el principal y nos has iluminado con tu Espíritu. Ayúdanos a seguir discerniendo más la fe y a seguir ayudando a otros a que la disciernan en medio de estas realidades que vivimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo ayude. Seguramente que no va a ser la última vez que va a estar con nosotros. Seguramente que le vamos a La pedir. ayuda de Dios así sea. Bueno, hermanas, a ustedes una buena noche y que bueno, y en esta semana vocacional sigamos orando por ustedes, por mí y por todas las vocaciones que hay en el mundo.